Había sentido la emoción de la victoria y el dulce sabor del poder absoluto. En la Galia era omnipotente. Era un poder que se negaba a resignar. Su próxima batalla sería contra la misma Roma. La suerte está echada. César. César les había prometido tierras a sus tropas y necesitaba entregarlas. Pero el Senado le temía al conquistador de la Galia y se negó a ayudar. Por extraño que parezca, el problema histórico de Roma no es controlar a los comandantes que están lejos. Cuando están lejos, no son un problema. El problema es cuando regresan con sus tropas. Sus opositores del Senado seguían decididos a procesarlo por su conducta ilegal como cónsul una década atrás. Convencieron a su antiguo aliado Pompeyo de que César estaba fuera de control. La alianza entre los principales generales de Roma se había roto. Cuando el Senado ordenó a César la rendición de sus legiones, se sintió insultado y se negó a obedecer. En efecto, le declaró la guerra a Roma. Opositores como Cicerón expresaron el odio que muchos sentían hacia César. Este sujeto insano y miserable dice que todo lo hace por el bien de su honor. ¿Puede ser honorable mantener un ejército sin la aprobación del Senado? ¿Cómo puede ser permisible iniciar una guerra civil en el nombre del honor propio? Cicerón. La alternativa era terrible. Entregar sus legiones y enfrentar el juicio, el exilio, la muerte incluso, o luchar. Al declarar "la suerte está echada", cruzó el río Rubicón, que señalaba la frontera noreste de Italia, y se dirigió hacia Roma. Al embarcarse en una guerra civil, cuando cruzó el Rubicón, su famosa declaración "la suerte está echada" tiene dos significados. Uno, está hecho, no hay punto de retorno. Y es interesante que eligiese el lenguaje de un apostador, porque el otro significado es que la suerte está echada al aire y nadie sabe de qué lado caerá. La noticia se difundió con rapidez. La gente sabía de la brutalidad de César en la Galia y temía lo peor. Sus experimentados veteranos avanzaron hacia el sur, aplastando a la oposición organizada. Los pueblos de Italia temían lo peor, pero fueron perdonados. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron sin resistencias, los opositores del Senado de Roma como Cicerón se vieron aislados. Los pueblos del país lo tratan como a un dios. ¿Qué ovaciones y honores le ofrecen estos pueblos? Se deleitan con la astuta bondad de César. Cicerón. César entró en Roma y vio que sus opositores habían huido. En pocas semanas, Pompeyo había reunido a las legiones leales bajo su mando. No se puede afirmar que César y Pompeyo deseaban luchar el uno contra el otro. Detrás de él, tenemos a otras personas, con otras... Y eso siempre es terrible para el vencedor de una guerra civil. Están sus partidarios, detrás de él, exigiendo sus recompensas. Ellos presionan, no es él solo. La guerra civil se desató en el norte de África y Europa. César se dirigió hacia el oeste para aplastar a las legiones que declararon su apoyo a Pompeyo. Después de obtener la victoria en España, marchó a Grecia a enfrentar a Pompeyo en las llanuras de Farsalia. César, con 22.000 soldados, era superado por 2-1. Pero una vez que se inició la batalla, demostró ser el general más hábil.
Al desplegar sus reservas en un momento crucial, venció a su confiado enemigo. 15.000 soldados de Pompeyo fueron asesinados, el resto capturado. Fue una victoria decisiva. Pompeyo pudo escapar de la masacre y huyó a Egipto. César lo persiguió hasta Alejandría. Al desembarcar, el joven rey egipcio presentó un obsequio al vencedor de la guerra civil de Roma: la cabeza de Pompeyo. César se sintió horrorizado y aliviado. Pudo levantar sus manos con furia y decir, esto es escandaloso. Pero estrictamente hablando, hicieron un trabajo que había que hacer. Y César podía decir, pues yo no fui. En Roma, en los baños, tabernas y panaderías, la noticia era que César había vencido y tenía una poderosa amante, la nueva reina de Egipto. Su nombre, Cleopatra. Juntos navegaron por el Nilo como jóvenes amantes. Los rumores mientras César regresaba a Roma con Cleopatra. Decían que después de una batalla contra un rey extranjero en el Mar Negro, exclamó: vine, vi, vencí. El pueblo de Roma se preguntaba ahora cuáles eran sus intenciones. No soy rey, sino César. En el año 46 a.C., César, a los 54 años, finalmente se sentía preparado para desfilar triunfante por Roma. Había llegado el momento que soñó desde su juventud. Y entonces tuvo la oportunidad de atravesar triunfante Roma, vestido con un manto púrpura y las mejillas maquilladas con vermellón. El manto estaba adornado con oros y estrellas de oro, y debajo de la carroza, conducida por 4 toros blancos, habían incrustado un enorme falo para celebrar su virilidad. Pero detrás de él había un esclavo que cada vez que la multitud lo aclamaba, murmuraba a su oído: recuerda, solo eres un hombre. Por respeto y temor, el Senado nombró dictador a César. Se trataba de un puesto de 6 meses, en épocas de crisis, pero fue elegido por un periodo de 10 años. La guerra civil había desestabilizado la vida de Roma y de toda Italia. El gobierno se derrumbaba. Los veteranos que se habían retirado a sus fincas fueron convocados. Los fondos del Estado se habían gastado en armamentos y ejércitos. Roma tuvo la suerte de que ningún estado vecino fuese tan fuerte como para aprovechar su debilidad temporaria. Recompensó a sus veteranos con las tierras que les había prometido. Luego, inició una cantidad de grandes obras públicas, bibliotecas, canales, un puerto. También ordenó el reemplazo del imperfecto calendario lunar por el año solar de 365 días. El reordenamiento del calendario de César, creo, es un muy buen ejemplo de la sensación de que el mundo se ha vuelto muy confuso y debemos componer todo. Entonces, arreglemos el calendario. No sabemos qué mes es y qué día es. El año tiene que tener una duración fija y no habrá más confusión. César hizo eso.